Venga. Bueno, pues en primer lugar agradeceros de nuevo vuestra asistencia a esta convocatoria y queremos hoy reflejar pues estos 100 primeros días del Gobierno de la ciudad de Ceuta. Hemos hecho una evaluación que, como os decía, bastante rigurosa, que es nuestra forma de trabajar, seria y rigurosa, y hemos ido haciendo un seguimiento y un estudio de todas las acciones que ha llevado a cabo en este tiempo el señor Viva y su Gobierno, y con respecto a esas 132 medidas que dice que ha puesto en funcionamiento en estos días, esas medidas políticas, pues nosotros queremos darle las gracias porque analizándolas hemos visto que el 80% de estas medidas, sobre todo las referidas a vivienda, a infraestructuras, a servicios básicos, desarrollo económico, etcétera, pues son sobre todo debidas al Gobierno de la Nación, que por cierto es el Gobierno socialista el que ha demostrado y sigue demostrando pues su decidida involucración con el desarrollo de nuestra ciudad. Con respecto al 20% restante de las medidas, pues casi en su mayoría lo que ha hecho ha sido vender humo. En realidad no. Sus propuestas son todas, si las han leído, pues que se van a iniciar estudios, que se van a realizar unas propuestas, se van a buscar patrocinios, es decir, promesas y buenas intenciones, sobre todo que no se han materializado. Si esto hubiese sucedido al ser los 100 primeros días del Gobierno, de su primer mandato, no nos hubiera extrañado, pero es que en realidad ya llevamos bastante tiempo, es el 7º año de su mandato y de su Gobierno, y se suponía que aquí nos iba a demostrar hechos concretos, cosa que una vez más observamos que se han quedado en buenas palabras, en buenas intenciones y no en hechos. Nos ha recordado pues el día de la investidura, las declaraciones que hizo el día de la investidura. De ese otro 5% restante de sus medidas, pues manifiesta su continuismo. Vuelve a hacer la gestión de los años anteriores y siempre pues contando con los apoyos o bien de la Nación o bien de los fondos europeos, ¿no? Y en realidad hemos observado también, analizándolo detenidamente, que está poniendo en práctica ahora promesas electorales que llevaba en el año 2003. Y lo que más nos duele y lo que más queremos resaltar aquí es que, sin duda, la falta de sensibilidad que tiene con respecto a propuestas sociales a las que le dedica pues una mínima atención. Y esa atención, cuando lo hace, es como una mera fachada populista y electoralista en la que parece pues como una compra de voluntades. Nos resulta muy llamativo que en estos años de gestión y en estos primeros días no haya creado ni una sola guardería en una ciudad como la nuestra, en la que el índice de natalidad es altísimo. Y además ha creado, con esos convenios que hace con las guarderías privadas, pues un tapón también en la que incluso muchas personas que queriendo pagar la guardería no puede acceder a ella por ese cupo que tiene restringido y que tienen que pasar por un proceso de un estudio de una trabajadora social, etcétera. Entonces son demandas que estamos recibiendo de los ciudadanos en las que ven que no tienen guarderías a donde llevar a sus hijos. En la convocatoria de ayudas para becas al estudio, que comentaros que no sepáis ya los que estuvisteis en el último pleno, como la consejera de Educación nos mintió cuando le decíamos que queríamos que quitaran la incompatibilidad en becas. Nos habló de un artículo que era el Ministerio de Educación y Ciencia el que tenía esa incompatibilidad, y ahí les he ofrecido los dos artículos, con los dos apartados del artículo. Ella solo leyó el primero y yo les voy a leer el segundo, en la que dice que aunque las ayudas del Ministerio son incompatibles con cualquiera otra de la misma finalidad, en el apartado segundo dice: no obstante lo anterior, en los supuestos de ayudas concedidas por las ciudades de Ceuta y Melilla con cargo a sus propios presupuestos, el régimen de compatibilidad será el que establezcan sus respectivas convocatorias. Es decir, ha hurtado a los ciudadanos de Ceuta el poder acceder a 95 euros por alumno que ofrece el Ministerio de Educación y Ciencia y que durante estos años se han estado devolviendo. Me parece que ha sido una falta de voluntad política y una falta de responsabilidad y de sensibilidad.
Con respecto a las políticas que hace con mayores, pues hemos visto que la mayoría de la dotación la dedica a cenas, a comida, o cenas, o en el café París va a dar dentro de unos días también otra invitación. Eso es en realidad un 16 o casi un 17% de los presupuestos dedicados a mayores. Nos hubiera gustado más que este presupuesto pues se hubiera dedicado a creación de centros de día o centros para discapacitados o la definitiva puesta en marcha ya de una vez por todas de la residencia de mayores que estaba prevista entregarse en el 2005. Llevamos mucho tiempo de retraso y todavía la consejera o la portavoz del Gobierno nos dice que no sabe qué cuestiones técnicas son las que impiden la apertura de este centro. Luego, falta de sensibilidad también para nuestros mayores y encima, pues eso, aguantar hasta que decidan abrir esa residencia. Con programas de atención a mujeres y a familias, pues le dedican la mitad que al alumbrado ornamental de feria y de Navidad. Sí, ahí tienen ustedes los datos de las cantidades concretas y es decir, que a la ciudad le importa mucho más las luces de feria y de Navidad que los programas que se puedan hacer a favor de mujeres y de familia. Sí es cierto que existe un plan de igualdad para la mujer, pero es un plan que se ha elaborado fuera de Ceuta, que lo ha programado, incluso lo va a evaluar la misma sociedad o la misma empresa que lo ha elaborado y ya pues podemos imaginar qué calificación se va a dar. Seguro que será sobresaliente. Son juez y parte, ¿no? En asistencia social, el 58% de su presupuesto los dedica a un sinfín de convenios con organizaciones y asociaciones sociales distintas. La verdad es que nos parece demasiado cómodo el liberarse de las responsabilidades y conveniar a diestro y siniestro, mientras que se va reduciendo el papel que el ayuntamiento tiene en materia social y no le da mucho trabajo a esa interminable lista de asesores y paniaguados, cuando son los servicios sociales los que deberían crecer en infraestructuras, sobre todo en una ciudad como la nuestra, en la que hay tantas carencias y eso está lejos del principio de igualdad de oportunidades y de cohesión social de la que tanto ha hablado el presidente. Le ha faltado comentar en estas 132 medidas que la primera que tomó fue la de subirse el sueldo a los parlamentarios y faltó a la verdad cuando le hicimos la pregunta. No eran 2, eran 6. Además, ha nombrado a 16 cargos de personal eventual y asesores en el Consejo de Gobierno, personas que deben ser polivalentes porque los permuta, los pasa de una consejería a otra. Incluso nos sorprende que hay un señor que lo suspendió al principio de su legislatura por irregularidades, presuntas irregularidades en el ICD, y ahora lo vuelve a nombrar en el mismo sitio. Nosotros nos preguntamos si no se podría ahorrar y ayudar a la contención del gasto de la ciudad utilizando los técnicos que tiene el ayuntamiento en vez de nombrar a tantísimos asesores, técnicos que están especialmente capacitados para ello. Bueno, pensamos que si para los verdaderos problemas que tiene la ciudad, si para los principales problemas que tiene la ciudad, como son pues la limpieza de alcantarillado que ya denunciamos en el 2006, por ejemplo, se hubieran evitado muchas de las situaciones tristes que hemos vivido estos días, o la construcción de la segunda red de aguas pluviales, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que tenemos un plan que está ya obsoleto, que se está demandando incluso desde el mismo Colegio de Arquitectos, el que se haga por fin esa ansiada revisión. Tantos y tantos como el dispensario médico de Benzú, que también nos dijeron que ya tenían las llaves para abrirlo y todavía está sin inaugurar, el generador eléctrico y un largo etcétera que podíamos estar aquí enumerando de problemas que tiene la ciudad. Si se hubieran dado la misma prisa que con el aumento de sueldo, pues la verdad es que los ciudadanos se lo hubiéramos agradecido bastante. Con respecto a los temas de economía, pues los tiene en estudio, como tantos otros. Dice que va a mantener el nivel inversor, pero no nos dice cómo lo va a hacer.
que es algo que nos parece interesante. También nos hubiera gustado oír algo relativo pues a la reforma del IPSI. Ya han tenido tiempo de hacer esa reforma. O, por ejemplo, a la dignificación del polígono del Tarajal, que también se ha utilizado ese tema durante estos 100 días. O planes concretos para incentivar el empleo y reactivar esa actividad económica en general y la comercial en particular. En realidad, lo que ha dicho, y leo textualmente, es pedir iniciativas y colaboración con el Gobierno de la Nación para el desarrollo socioeconómico. Pues la verdad que eso no nos lleva a la autogestión que también tanto se habla, ¿no? El Gobierno socialista está apoyando de forma justa, solidaria y necesaria con transferencias, con inversiones y con ayuda, como la de la compensación del IPSI, que saben ustedes que también ha sido tratado esa compensación, además de lo que en estos días el delegado del Gobierno habló de la inversión total que se va a realizar en Ceuta en el año 2008, de esos 82 millones, si le añadimos esa compensación del IPSI, que por cierto es la mayor que se ha solicitado nunca. La mayor que la ciudad solicita, un crédito que tiene que pedir de cerca de 37 millones de euros para compensar la falta de recaudación por los impuestos de hidrocarburos y de tabaco. Eso muy bien, lo va a dar el Estado. La ciudad lo adelanta, lo pide ese crédito, lo digo para el que no sepa de qué va la cosa, pero es que el solicitar ese crédito conlleva unos gastos bancarios de 1 millón de euros que cuesta a las arcas municipales, nos cuesta a todos los ceutíes esa solicitud de un crédito, más otro 1 millón de euros que se va a solicitar, que se va a gastar, mejor dicho, está ya presupuestado, pero se va a gastar ese 1 millón de euros en indemnización por sentencias. Entonces, tendremos que, sí, se va a llevar dentro de poco a pleno este pago, es decir, hablamos de 1 millón de euros para que el valor en pesetas, estamos hablando de 167 millones, bueno, 2 millones de euros, pues el doble de lo que le hablaba. Bueno, pues respecto al plan de dotación en barriada, pues no sabemos en qué consiste, lo hemos solicitado en determinadas ocasiones y suponemos que lo que se denomina plan, también hemos visto publicado por aquí que los vecinos de la zona de Juan 23 están muy contentos por las actuaciones del segundo plan, es decir, estamos hablando de un tercer plan cuando todavía no se ha terminado el segundo plan. Pero bueno, ¿qué es lo que se entiende por plan de actuación en barriada? Eso es una medida política, el acerado, el asfaltado, el arreglar los jardines. Eso no es una medida de mantenimiento, eso es lo que entendemos nosotros, desde luego. Tanto plan y tanto plan, en realidad es una competencia y una obligación que tiene esta ciudad con sus vecinos, vivan donde vivan. Entonces, hay otro matiz que también desconocemos, porque os digo que hemos pedido reiteradamente información, pero no nos la han dado todavía, que cómo se actúa y con qué criterios se actúa en esas barriadas, en función de las necesidades o son pagos electoralistas. La verdad es que lo desconocemos. En medio ambiente, Ceuta está muy bonita, sí, es cierto, está muy limpia, pero no nos habla en medio ambiente de las actuaciones que han llevado a cabo con la repoblación forestal en el Hacho, por ejemplo, o han obviado decir, porque claro, es competencia del Gobierno, que si tenemos 24 horas de agua es porque está en funcionamiento a través del Ministerio de Fomento el programa Agua, que es la Confederación Hidrográfica del Sur la que está haciendo todas las acometidas de agua y haciendo todas las infraestructuras para que tengamos ese agua durante 24 horas del día. Y la verdad es que podían haber hecho bastante más con los medios que tiene. Sí, son 17 millones, mi asesor me apunta que son 17 millones lo que se está invirtiendo en ese programa, Agua. Bueno, en servicios comunitarios, ¿qué decir? Pues la verdad que nos hemos tenido que reír un poco. Esto ya es rizar el rizo. Y les voy a leer textualmente. Medidas políticas, entiende este Gobierno, potenciar la presencia de la policía local en la vía pública.
Bueno, ¿y la policía local dónde va a estar si no está en la vía pública? ¿En las oficinas o...? Bueno, de risa. Mantenimiento de la colaboración existente con el Cuerpo Nacional de Policía y con la Guardia Civil. ¿Esto es una medida política o es una medida de obligado cumplimiento y de...? Ya les digo que nos ha dejado sin palabras. Otra cosa muy curiosa. Establecimiento de un retén de bomberos durante la temporada estival para la prevención de incendios forestales. ¿Es que antes no lo había ese retén? ¿Esto no es de obligado cumplimiento también? Bueno, la verdad es que aquí habría que despedir al secretario, al asesor o al asesor del asesor, o la verdad es que no. En suma, de las 132 medidas que hemos estado analizando y estudiando, que nos ha presentado el viernes pasado nuestro presidente, pues nosotros creemos que las podía haber resumido en 4. Es cierto que ha elaborado un documento base para la aprobación del Plan Integral de Residuos, que está también redactado, aunque no ha aprobado el Plan de Salud, aunque tienen competencia desde hace 7 años. También en Sanidad nos habla de que incorpora las vacunas para el papiloma del cáncer de útero. Pues eso es una recomendación del Ministerio, se lo agradecemos las mujeres infinito. El Plan de Inclusión Social también está en redacción por una empresa desde el año pasado y nos preguntamos que cómo se ha venido gestionando esa cohesión social si no había antes un plan. Y bueno, insistir de nuevo en los innumerables convenios, elevación de propuestas, conciertos a los ministerios de Sanidad, Vivienda, Educación y Ciencia, Inserso, las administraciones públicas, etcétera. También nos hubiera gustado en estos días, y creemos que ha olvidado añadir, pues la cantidad de estatuas, monumentos y medallas y actos a los que hemos asistido muy agradablemente. Nos hubiera gustado que hubiera relacionado pues los impagos de los atrasos a los funcionarios, la descoordinación que ha habido en las actuaciones entre la policía local y la portuaria, cómo ha actuado en la prevención de las inundaciones y la posterior sanción a la empresa que ya les digo que no ha limpiado bien las alcantarillas. Y bueno, podríamos estar aquí enumerando un sinfín de actividades que se podrían haber manifestado si se hubiera hecho un ejercicio de humildad que consideramos que este Gobierno pues no posee. En suma, estamos bastante decepcionados, creemos que nos han tomado el pelo con estas 100 medidas y que hemos asistido a una representación o una puesta en escena, llámenlo ustedes como quieran, muy cuidada, pero poco fundamentada, puesto que volvemos a insistir que los hechos demuestran la mala gestión, la improvisación, la descoordinación de este Gobierno, el continuismo, y esperamos que esto mejore para el bien de todos los ciudadanos de Ceuta, puesto que creemos que nos merecemos algo mejor. Muchas gracias.